Vamos a entrar a la palabra. Ha sido una semana de muchas bendiciones. Tuvimos esta semana, además de la reunión de oración del miércoles a las 9:30, a la cual los invitamos cada vez que quieran venir, miércoles 9:30 de la mañana. Tenemos la reunión de oración, desayuno y oración. Y por la noche, ese miércoles, tuvimos un taller de evangelismo personal o presentando el evangelio. Hubo buena respuesta. Este taller fue en razón de, les voy a explicar en razón de qué fue ese taller, que ahora que tuvimos la clase de evangelismo con el hermano Valdecida Silva, en uno de los ejercicios que el hermano aplicó, había una especie de cuestionario sí, es un documento donde tú ibas palomeando algunas líneas, ¿verdad? Y venían opciones ahí. Y una de las comentarios o preguntas era: ¿por qué no presentas el evangelio? ¿Por qué se te dificulta? ¿Cuál es tu mayor dificultad? Algo así. Y decían, la respuesta más, la que más se presentó, fue porque no sé cómo hacerlo, no sé presentar el evangelio. Entonces eso me llamó poderosamente la atención y yo me levanté ese mismo día del asiento y dije: si alguien quiere aprender cómo hacerlo, yo le puedo enseñar, y armé un taller para aquellos que quisieran venir a aprender cómo presentar el evangelio. Fue un pequeño taller con ejercicios, con presentaciones en la pantalla, participaciones, lecturas bíblicas, y luego ya hacer algo de prácticas de cómo presentar el evangelio. Así es que fue muy bonito el miércoles, hermanos. Ciertamente en nuestro país, ahorita en Veracruz, está la situación muy difícil a causa de las lluvias, ¿verdad? También hay cosas interesantes a nivel global, ¿verdad? Hay un acuerdo ya de paz, o por lo menos de cese al conflicto bélico entre palestinos y judíos. No me meto en asuntos proféticos ni nada de eso, solamente es una noticia que tiene que ver con todo el mundo, no solamente con los que viven en aquella región, tiene que ver con todo el mundo. Estamos en una semana muy, muy interesante, hermanos, y en medio de toda esta vorágine de noticias, hermanos, podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a tener una pequeña meditación. Pedimos a los niños que pasen a su clase. Ya están allá algunos en la punta de la escalera, al principio de la escalera. Pasen todos los niños a sus clases. Las maestras, gracias, hermanas, que han preparado esta semana su clase, su material, y que tienen a bien hoy pues exponer para nuestros niños. Gracias a cada una de ellas, a todos los que colaboran con el Ministerio Cosa de Peques, muchas gracias. Gracias también a los muchachos de producción allá en la cabina, que llegan temprano para preparar audio, video, todo, ¿verdad? La transmisión. Gracias también a Pedro, que colabora en esta parte. Gracias a los de alabanza, hermanos, que realmente es un trabajo muy interesante. Les paso un dato. Ayer explicaba que el aparatito que traen aquí, los in-ears que traen, ellos están escuchando el tempo, tac, 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 tac. Están escuchando indicaciones, están escuchando a sus compañeros, y de repente escuchan al director de alabanza que está en la batería, que está dando alguna indicación. Imagínense, todo eso están escuchando a la vez que tocan o que cantan. Yo no podría, no podría yo. Y luego de repente, pues hay algún error, como es humano, ¿verdad? Entonces todo eso requiere mucha concentración, sin descuidar que le están cantando a Dios, ¿sí? Que eso es lo más importante, estar en el espíritu mientras todo eso está sucediendo acá en tu cabeza, ¿verdad? Así es que gracias a Dios por todos ellos, los hermanos que llegan temprano, también para el grupo de oración, los hermanos que están en la puerta dando la bienvenida, los que vinieron a hacer el aseo. Gracias a todos. Gracias a todos por su colaboración, el hermano Jaime, que viene a preparar la comunión, la Santa Cena. En fin, todos gracias por el trabajo que hacen. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, y tenemos una pequeña meditación esta mañana antes de entrar a la nueva serie de mensajes. He estado luchando, hermanos, con esto de la nueva serie. Traigo 2 series que quiero dar antes de que cierre el año. Espero que haya tiempo para dar las 2 series, y si no, por lo menos una de ellas. Pero mientras tanto, este es un mensaje por el día de hoy, un mensaje unitario. Vamos a orar. Padre, al Señor venir a este lugar, adorarle, Señor,
parte de lo que nosotros queremos ofrecerle en gratitud, en fe, en adoración, Señor, es atender su palabra, reflexionar a través de ella para nuestra vida espiritual. Señor, le ofrecemos respeto y atención, meditación, Padre. Hable a nuestra mente, hable a nuestro corazón, Señor. Que, Padre, lo que yo aquí exponga pueda traer, Señor, edificación, bendición a mis hermanos, Señor. A los que nos ven también a través de la pantalla, de algún dispositivo, Padre, y le pido también por mí, Señor, para que yo pueda hablar de manera adecuada. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una persona dijo: he trabajado muy duro durante mucho tiempo, pero casi nadie se da cuenta o no parece importarles. He trabajado muy duro durante mucho tiempo, pero casi nadie se da cuenta o no parece importarles. ¿Se identifica en alguna medida con esta frase, hermanos? Esas palabras fueron expresadas con franqueza por alguien que tenía mucha experiencia como líder de la iglesia y fueron dichas con naturalidad, no con pose, de hecho sin amargura, sin autocompasión, simplemente como una reflexión. Otros que sirven en otras áreas, no necesariamente en la iglesia o en diferentes áreas, quizás puedan decir lo mismo. Y yo no sé cuántos se identifican en algún momento, si no permanentemente en algún momento con esta frase. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así, que está haciendo y haciendo, sirviendo, colaborando y que pareciera que nadie lo reconoce? Esto le puede suceder a la madre de familia, hermanos, que atiende al marido, atiende a los hijos, atiende el hogar y con gran esfuerzo, con mucho amor, ¿verdad? Y a veces no recibe palabras de gratitud. Puede ser el padre de familia que se levanta temprano, que sale de casa, que se la rifa en la empresa y que a veces no recibe de los hijos sino reclamos y pues, a veces poca gratitud, presiones en el hogar. ¿Qué tal los cuidadores de enfermos, hermanos? Que pasan sus días al lado de su ser querido, ¿verdad? Desvelándose, tratando de resolver situaciones, de tomar decisiones y pues no reciben ni palabras de aliento, mucho menos de gratitud. Entonces, hay personas que pasan así, eh, colaboradores en la iglesia que trabajan duro a favor de la obra de Dios en alguna medida, en alguna área y permanecen a la sombra de los líderes más carismáticos, que hablan más, que son más elocuentes al expresarse, que tienen una personalidad más carismática, por decirlo así, y sin embargo ellos también están sirviendo y su servicio es más silencioso, ¿verdad? La maestra de escuela dominical cada semana prepara material, sirve a nuestros niños, a veces se llevan golpes de los niños o actitudes o desplantes de los pequeños, hermanos. Y nunca reciben a veces palabras de gratitud de nosotros como padres de familia, que ellas nos colaboran, ¿verdad? Nos ayudan a que nuestros hijos sigan avanzando en el camino de la fe. ¿Qué tal el pastor o el obrero que visita internos de un centro de rehabilitación o de una prisión semana a semana, semana a semana y no recibe una palabra de aliento, de gratitud, de reconocimiento? O el predicador que se ha dedicado toda su vida a dirigir un rebaño, a una pequeña iglesia y tiene mucha sabiduría, tiene conocimiento de Dios para compartir, pero nunca lo invitan a ser el orador principal de una convención o de un encuentro de líderes o en grandes reuniones. Quizás todos estos en alguna medida se han sentido así. Y hay en tantas áreas, hermanos, en tantas áreas ahí dentro de la empresa, donde quizás tú eres el más puntual, eres el más productivo y no se te recompensa de manera justa ni se te dan palabras de gratitud o de aliento, ¿verdad? Leí una meditación acerca de la fiesta de Caná de Galilea, donde Jesús llevó a cabo su primer milagro, las bodas de Caná de Galilea, ¿se acuerdan?
Quizás los novios ni cuenta se dieron que faltaba vino. Quizás ni cuenta se dieron. Y todo lo que pasó, el diálogo entre Jesús y María y con los sirvientes, y luego cómo convirtió el agua en vino, quizás los novios ni cuenta se dieron y mucho menos quizás agradecieron. Probablemente no tenían idea de cómo Jesús solucionó esa situación. El Señor, de hecho, se encarga de muchas de nuestras cosas, de nuestros asuntos. Y a veces, diría yo, muchas veces, y nos damos cuenta cómo Dios se movió para cuidarnos, para protegernos, para bendecirnos, para prosperarnos, para guiarnos. Y no volteamos para agradecer a Dios lo que hace muchas veces en silencio, ¿sí? Dios siempre está trabajando. Dice mi Padre, dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Él siempre está obrando. Aún en aquellos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios estuvo obrando, hermanos. Dios siempre está obrando a favor de sus criaturas. Y muchas veces ese trabajo, hermanos, que Dios hace, no necesariamente es una sanidad, no necesariamente es una prosperidad. Son cosas que tienen que ver con nuestra fe, con nuestro carácter, con nuestra madurez, ¿sí? Con nuestra dirección del hogar. Y Dios nos está guiando. Dios está allanando el camino de nuestros hijos, hermanos, y a veces no reflexionamos y no agradecemos el trabajo que Dios hace. Y bueno, hermanos, pues les digo, muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en ello, ¿verdad? Yo quisiera pues que meditáramos, hermanos, esta mañana en que Dios está obrando, hermanos. Muchas veces nuestra naturaleza y la cultura en la que vivimos promueve mucho el éxito, la imagen, el reconocimiento. Y hoy con las redes sociales, hermanos, pues eso está así con una tentación tremenda para recibir likes, para recibir palabras de aprobación. Eso es una cosa, ustedes lo saben, es una cosa tremenda, hermanos, tremenda. Cómo se sobreestimula la vanidad, el ego, el ser afirmados, o sea, el ser reconocidos, el que nos posicionen. Y en el ámbito del servicio cristiano lamentablemente también pasa, en el ámbito de la vida eclesiástica. Pero el Señor nos enseñó, el mayor entre ustedes será su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, versos 11 y 12. Yo quiero animarles, hermanos, por medio de esta meditación al servicio cristiano. Y si usted no recibe de mi persona a veces una palabra de gratitud, un Dios te bendiga, un abrazo, no sé, algo, no deje de hacerlo, hermanos. Si usted no recibe de los padres de familia como maestra o como del grupo mujeres, como líder de la femenil o de los varones, o allá en la producción o en la transmisión o en la música, usted siga sirviendo porque usted sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es nuestro privilegio, hermanos, servir al Rey. Ese es nuestro privilegio, servir al Rey. Dios nos da permiso de estar en el palacio y estar al servicio del Rey. Así es que vamos a seguir sirviendo, hermanos. Vamos a seguir sirviendo. En la época del Antiguo Testamento, hermanos, hay un momento muy interesante y tiene muchas lecciones. Quiero que vayan yendo a Primera de Samuel, hermanos. Y vamos a encontrar una historia interesante, hermanos, en el capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Y por ahí separe, póngale el listón o el separador que usted traiga. Fíjense que en esa época del Antiguo Testamento, hermanos, dice la Biblia que había pues oficios, había muchos oficios. Y uno de ellos era el de los herreros, los que trabajan pues el metal, ¿verdad? Y entonces ellos son, pues es un oficio de servicio a la comunidad, servían en todo tipo de labores. Y pues ellos no eran así como que protagónicos en la sociedad, ni en la milicia, ni en nada. De hecho, ellos no estaban en la guerra, sino trabajaban en los talleres, ¿verdad?
para el beneficio, para equipar al ejército, para equipar a los agrícolas, a los agricultores, para equipar a cuantos lo necesitaran con sus trabajos. Ellos desempeñaban un papel muy importante al martillar el hierro, ¿verdad? Al trabajar el metal de forma rústica, de forma, pues no con la tecnología que hoy tenemos, ni con los conocimientos que hoy se tienen, ni las herramientas que hoy se tienen, los equipos, pero lo hacían en esos yunques, ¿verdad? Y con fuerza y sudor, ¿verdad? Y talento, ahí trabajaban y bueno, pues los agricultores, los que trabajaban la madera, los carpinteros, los soldados, dependían de los herreros para afilar sus herramientas, sus instrumentos de trabajo. Y bueno, en aquellos días, hermanos, las guerras no son como hoy. Hoy tienen pantallas, ¿verdad? Y está alguien ahí, pues sale este misil y están ubicados, están viendo a los enemigos con los satélites y todo eso. Muchas batallas eran de cuerpo a cuerpo, ¿sí? O desde un caballo con lanzas, con espadas, etcétera. Era diferente, ¿verdad, hermanos? Entonces, en los combates de cuerpo a cuerpo se utilizaban pues las espadas cortas, las espadas largas, estas herramientas, y los soldados dependían de quiénes, pues de los herreros, para que les prepararan sus herramientas, se las elaboraran o les dieran mantenimiento, les dieran filo a sus espadas y sus lanzas. Y esto nos ayuda, hermanos. Vamos a ir ahí a 1 Samuel capítulo 13, 19 para entender un poquito. Dice 1 Samuel capítulo 13, verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Qué interesante, ¿eh? De alguna manera, hermanos, los astutos rivales, los rivales de Israel, que fueron siempre muy frecuentes, ¿verdad? Los encontramos muchas batallas con los filisteos. Hago un paréntesis, una vez que llevé un curso sobre los grupos o las naciones de la época del Antiguo Testamento, fue un curso muy interesante. Estudié sobre los filisteos. Una de las cosas interesantes, hermanos, porque nosotros nos vemos los filisteos, quizás en nuestra mente los imaginamos de una manera, pero la arqueología, la literatura antigua nos permite tener un poquito más idea de quiénes eran los filisteos. Los filisteos eran de origen europeo, eran de origen griego, ¿sí? Entonces, una de las cosas interesantes es que eran gente que había llegado antes, ¿verdad? En épocas muy antiguas, en la costa de lo que es hoy Israel. De hecho, más o menos donde está la franja de Gaza, por esa zona precisamente, por ahí llegaron los filisteos y ellos estaban ahí y frecuentemente el pueblo de Israel tenía batallas con los filisteos y, hermanos, ellos de una manera astuta lograron eliminar el oficio de herrero en Israel. Hermanos, las personas, no me quiero meter en política, pero nada más un detalle, usted lea con detenimiento, lea entre líneas este acuerdo de paz que se acaba de firmar. Es un genio el que lo hizo, es un genio el que lo hizo, porque al final van a quedar bien parados para poder hacer lo que quieren hacer. Hay muchas cosas entre líneas que tenemos que leer. Acuérdense, hermanos, que el lenguaje crea cultura. Y una vez que tú estableces un lenguaje, que todo el mundo lo va asimilando el lenguaje, ya es más fácil llegar con el resto de las cosas que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, estos filisteos fueron muy astutos y no lo hicieron de la noche a la mañana, pero poco a poco fueron logrando que no hubiera oficio, hermanos, que no hubiera oficio de herreros. Mire, cuando usted va ahora a muchas tiendas comerciales, llámese Soriana, H-E-B, Sam's, Walmart, primero empezaron una caja donde usted no hay cajero, ¿verdad? Bueno, de hecho, primero en las cajas, directamente en las cajas, tenía usted la oportunidad de usted cobrarse, ¿sí? Aunque estuviera la cajera ahí. Bueno, en Estados Unidos yo me acuerdo que así se hacía primero. Pero luego, aquí mismo en México, una caja, y luego dos,
Y luego ya es una zona, ¿verdad? Y ahorita a Sam's usted va y nada más va a ver 2 cajas, 1 caja, 3 cajas abiertas, y nos están adaptando ¿a qué? Dice uno, qué padre, es más fácil. Sí, pero menos gente con oportunidad de trabajo. ¿Sí? Así nos van asentando muchas cosas. Lo pongo como un ejemplo burdo de cómo a veces sutilmente los que tienen los intereses más altos nos van mediatizando, nos van acomodando para que nos acostumbremos a lo que ellos quieren hacer y lo veamos ya como normal. Hoy, antes, y no voy a entrar en polémica ni discutir el tema, pero antes estaba el gordito del salón y todo el mundo lo acarreábamos y era el gordito y no pasaba nada. Sí, el flaquito, el morenito, el güerillo, y tenían apodos, y eso era normal, era carrilla, era todo lo que pasaba. Hoy, no te atrevas, no te atrevas. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana, se creó un lenguaje, una cultura, y yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no estoy entrando en un juicio de valor, solamente le estoy diciendo cómo se fue hasta que nos acostumbramos que lo que se usa actualmente es lo correcto y lo normal. ¿Sí? Así pasan muchas cosas, a través de la música, a través de los panorámicos, nos van creando una cultura. Los filisteos lo hicieron. ¿Cómo quitar a herreros, un oficio tan importante que existe hasta el día de hoy? Pero ¿cómo lograron que en Israel no hubiera herreros? No lo hicieron de la noche a la mañana, porque entonces los israelitas hubieran reaccionado y no se hubieran dejado. Pero lo lograron hacer, hermanos. Lograron que no hubiera, dice el texto que acabamos de leer, ¿verdad? No se hallaba herrero en toda la tierra de Israel. De alguna manera lo lograron los filisteos para quitar este noble oficio de la herrería, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué sucedía? Los fueron quitando, los fueron asesinando, lo que sea, capturados, forzados a abandonar sus oficios, convencidos, les ofrecieron otros mejores oficios, mejor pagados. La cosa es que los resultados fueron desastrosos para la nación de Israel. Fíjese el versículo 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Ahora dependían del extranjero. Ahora dependían del extranjero. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, ¿sí? Ahora dependían, y otra vez, no estoy hablando de política ni de ideologías político-económicas, pero ¿cómo es posible que teniendo siendo productores de petróleo nosotros importáramos el 60% de las gasolinas a México? Y no estoy hablando de un partido ni de un político, pero como dijo el clásico, ¿verdad? Es como tener una huerta de naranjas y andar comprando jugo de naranja, ¿verdad? Bueno, eso estaba pasando con Israel. Tenían que ir al extranjero para que con el extranjero, con el invasor, con el que es tu enemigo, para que te afilara tus herramientas. Aquí dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Qué tremendo, hermanos. Esa es una humillación grandísima, hermanos. Tuvieron que doblegarse, tragarse su orgullo, ¿verdad? Una vez que tenían que ir a buscar los servicios al precio que se los dieran, además. Al precio que se los dieran, ¿verdad? Con un herrero filisteo. Y para empeorar las cosas, hermanos, para empeorar y complicar las cosas, los filisteos estafaron, pues les digo, el precio que les daba la gana, precios exorbitantes. Dice el versículo 21, y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar hachas y por componer las aguijadas, hermanos. Esto era tremendo, hermanos. Como resultado, ¿qué dice el verso 22? Verso 22 dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían ellos, que ellos sí tenían, hermanos. Así es que sin los herreros el ejército de Israel estaba a expensas del extranjero. Estaban a expensas de ellos, hermanos, prácticamente pues desarmados. Y las únicas espadas, hermanos, sobre toda la tierra de Israel, ¿quién las tenía? El rey y el príncipe, ¿verdad? Y su hijo. Entonces, no es de extrañar
que se sintieran intimidados en el pueblo de Israel por el invasor. Y además ¿qué tenían de especial? Los filisteos, ¿a quién tenían? Un peladote, ¿verdad? De casi 3 metros, a Goliat, hermanos. Entonces, el ejército estaba pues desarmado y todo porque no había herreros. Trabajo sencillo, común, un oficio, ¿verdad? Que quizás no es de los que están al frente, no es lo mismo que el funcionario público, que el artista, que el deportista, ¿verdad? Es un oficio hasta el día de hoy poco aplaudido o poco reconocido, ¿sí? No es lo mismo que ser maestro, doctor, que ser ingeniero, que ser político. Les digo, un deportista famoso es un herrero, pero que cumple una función quizás humilde o sencilla, pero fundamental, más en aquellos tiempos para la economía de una nación, en la agricultura, ¿sí? En la construcción y en la milicia. Ahí estaban estos sirvientes desconocidos, hermanos, trabajando entre bastidores, quizás, pero ahora los habían desarmado y el ejército de Dios no podía luchar sin ellos. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Quizás algunos saben tocar la guitarra, el piano, la batería o cantan bonito y están al frente aquí cada domingo. Gloria a Dios por ellos, hermanos. Amén. Algunos saben dar una clase, preparar, exponer, dirigir un grupo de niños. No todos tienen esa paciencia ni esa capacidad. Y gloria a Dios por los maestros. Bendito Dios por cada uno de los maestros y maestras que nos ayudan. Algunos saben manejar números, estar con la presión de cuentas, de recibos, de las ofrendas. Bendito Dios que tienen la cabeza. Yo me hago bolas. A mí me gana el corazón. Y si yo fuera el tesorero de la iglesia, hermanos, no habría dinero porque yo lo estaría soltando todo el tiempo, todo el dinero. Tengo corazón de pollo. Pero hay quienes Dios les dio esa capacidad. Allá está muévele, y quién sabe qué tanto le mueve ahí. Y él está haciendo, quién sabe, pero él tiene la paciencia de que llega un hermano, hermano, bájale el volumen. Oye, hermano, es que como que se oye mucho y todo el mundo va y le decimos, ¿verdad? Todo el mundo que ni sabemos de audio, ni sabemos todo lo que implica estar ahí, pero vamos y opinamos. Hermano, sería bueno que hiciera esto, ¿eh? Y Moy con mucha paciencia ahí nos escucha. Pero bendito Dios que ahí lo vemos, pues no está sentado igual que nosotros, están allá. Y ahí Jonathan es su aprendiz, y ahí también el Jonathan ya forma parte ahí, ¿verdad? Y bendito Dios los que están en la puerta. Yo platicamos esta semana con Alex y Fanny, la bendición que es estar en la puerta y todo el mundo ya los conoce y ellos ya conocen a todo el mundo. Y entonces, pero hay otros trabajos que se hacen, hermanos, que quizás usted no los ve el domingo, pero lo están haciendo entre la semana, yendo a visitar, tocando puertas, que vienen a hacer. Usted no sabe, pero aquí hay un hermano que viene todos los lunes a sacar la basura, a limpiar, a recoger. Hay una hermanita que ni siquiera viene al templo, pero todos los domingos nos echa agua y barre allá al frente. De repente yo vengo entre semana y veo que las matas, las macetas tienen, las plantas tienen agua. Hay otra hermana que viene. Y cuando les aplaudimos, les reconocemos, no lo hacemos. Pero gracias a todas las colaboraciones pequeñas, los que están orando, los que entregan una ofrenda aparte de la que entregan el domingo, hermanos, tengo esta ofrenda. Son silenciosos, no tocan trompeta. Gracias a Dios por todos esos herreros que tenemos en el pueblo de Dios. La gloria a Dios por todos esos herreros. Usted no piense que porque no es reconocido, no es aplaudido, no luce, es menos importante. Todo es importante en la causa de Cristo. ¿Quién lo cree así? Participe en la obra de Dios, hermanos. Esta historia nos cuenta cómo un oficio tan humilde, tan sencillo, es tan importante, ¿sí? En un pueblo, en una nación, hasta para la seguridad de la nación, ¿sí? Así es que gracias a Dios, hermanos. Con esto quiero terminar esta ilustración, hermanos. Hay quienes en ocasiones nos toca como esos que se meten a los drenajes, ¿los ha visto? Buzos del drenaje. Qué cosa tan terrible. Pero con eso llevan el pan a la casa, metiéndose a los desechos de la sociedad. Gracias a Dios por esas personas que ofrecen esos servicios.
Muchos de nosotros en el ámbito espiritual nos tenemos que meter a cosas que son a veces indecibles, hermanos, indecibles. ¿Cómo apretar sin lastimar? Pero si no aprietas, se te va de lado. Es complicado, hermanos, porque ustedes y yo tenemos primero cultura, tradición, sentimientos, ideas, complejos, traumas, sentimientos. No es lo mismo trabajar con estos materiales, ¿verdad? Con esos materiales, con un papel, con una computadora, que trabajar con personas. Los que son maestros lo saben, los que son enfermeras lo saben. Es diferente trabajar con el ser humano. ¿Sí? Entonces, si usted es maestro de escuela dominical, hay áreas en que es difícil, hermanos. Es difícil. También, hermanos, esos oficios, esas tareas son de bendición y necesarias en la obra de Dios. Si usted no recibe reconocimientos, aplausos, y si usted no es bien, no está visible, lo importante es que Dios lo está viendo. Dios lo está viendo y Él dará el justo pago. Hay otro ejemplo, y con este quiero cerrar, hermanos, esta reflexión de esta mañana. Está en Primera de Reyes. Abra la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 15 al 22. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 15 al 22. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el 13 para un poquito más de contexto. Dice la palabra: y envió el rey Salomón, hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otro un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de función, dice, de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos. Y la del otro, dice, capitel también de 5 codos. Lo estoy leyendo despacio para que se imagine usted lo complicado del tema. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 por cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían formas de lirios, es decir, de flores, ¿verdad? Y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de los 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. De ese tiempo, si gusta, en su casa, al final las Biblias traen las conversiones, ¿sí? Para las medidas. Y entonces todavía usted puede tener una idea más clara. ¿Ok? Bueno, aquí hay un trabajo bastante interesante, que es un trabajo físico, manual, de mucho riesgo por la altura, pero además que implica creatividad artística, ¿sí? Detalle fino. Y entonces la Biblia nos dice aquí que en ese tiempo que se construye el templo, ¿verdad? Bajo la dirección de Salomón en Jerusalén, se levantaron estas columnas, para que tengamos una idea, de más de 8 metros. Más de 8 metros, de aquí del piso para que tengamos una idea, del piso de aquí al techo son 7 metros. Estas columnas eran de 8, o sea, todavía eran de más de 8 metros, 8 punto y pico, 8.2 más o menos, 8.7. Entonces, casi 2 metros más esta altura, para que tengamos
nosotros entonces una idea. Y la circunferencia de más de 5 metros. ¿Sí? Entonces, hermanos, era un trabajo muy complicado. Y toda esta parte que describe que los hilos y que las granadas y que las flores allá arriba, hermanos, no era un asunto fácil. Los albañiles, los que manejaban el metal, estaban arriesgando sus vidas. Pero todos decimos el templo de Salomón. Y Salomón, yo creo que nunca se trepó a esas alturas, hermanos. Ahora, ¿se entiende? No es lo mismo el ingeniero que el maestro albañil o que el herrero o que el carpintero de la obra. Cada quien tiene su función. El ingeniero, cuando se hace la inauguración, ¿quién está ahí? Junto con el empresario y el gobernante y todos los... Está el ingeniero y están los arquitectos. Pero no está ahí en la foto el carpintero, ni el plomero, ni el electricista, ni el herrero, ¿verdad? Ni el vidriero. En la foto aparece el dueño del edificio, el gobernante, la gente importante de la sociedad, y está ahí, ¿verdad? Los que, pues los genios de los que diseñaron, los que hicieron los cálculos. Pero eso no hubiese sido posible. ¿Sí? Salomón no hubiese hecho esa obra sin la colaboración de estos hombres, hermanos. Fue algo bien tremendo, hermanos, bien tremendo hacer eso. Se dice de Miguel Ángel que cuando estaba haciendo la Capilla Sixtina, hubo un momento en que arriba de una columna duró mucho trabajando, entretenido, y alguien le dijo: ¿por qué te ocupas tanto ahí si ahí nadie lo ve? Eso que está haciendo nadie lo ve. Dice: no lo ven los hombres, pero lo ve Dios. O sea, tuvo una consagración y una dedicación a lo que estaba haciendo. Hermanos, es posible que durante parte de nuestra vida, hermanos, incluso hasta la mayor parte de nuestra vida, Dios nos llame a ser un herrero, un obrero, un albañil, un carpintero de la obra de Dios. A lo mejor nuestra labor siempre fue acomodar sillas, dar la bienvenida o sacar la basura o echarle agua a las macetas. Recoger la ofrenda, quizás lo único así más notorio fue recoger la ofrenda o servir la comunión. Pero sin tu función, sin tu trabajo, no sería lo mismo. Dios usaría a otra persona, sin duda, pero Dios te puso a ti y Dios quiere usar tu vida. No te sientas menos nunca. Acuérdense, hermanos, que todos en la obra de Dios en la iglesia somos hermanos y colaboradores en Cristo. Fíjese, Pedro escribe a los ancianos de la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo, aquel que en Cesarea de Filipo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese qué declaración hace con Pedro. Y sin embargo, Pedro escribe en su epístola a los ancianos de la iglesia: yo, anciano también con vosotros. De eso se trata, hermanos. En la obra de Dios todos somos iguales. Tenemos responsabilidades diferentes, pero todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Sí? Somos hijos de un mismo Dios y Padre. ¿Sí? Tenemos a un mismo Señor y Salvador. Realizamos tareas diferentes, pero todas tienen su importancia, hermanos. Así es que es posible que solamente te toque ser herrero, carpintero, plomero, albañil en la obra de Dios, acomodador de sillas. Sí, una tarea sencilla, trabajo poco a lo mejor lucidor o glamoroso, ¿verdad? En las reuniones. Pero hermano, yo quiero que no te desanimes. Y si te sientes sobrecargado o no valorado, no te desanimes de servir, porque estás dentro del palacio sirviendo al rey. Y no me refiero a este edificio, estoy hablando espiritualmente. Estás a los pies del rey, estás sirviendo al rey. Y de eso se trata, hermano. De eso se trata. Si nos traes de almorzar a los que llegamos temprano, a veces hacemos cosas, a veces no, yo nomás llego y me arrimo al taquito. Muchas veces llego, hoy vine temprano, me fui, volví a venir a prender climas, prender luces, etcétera. Que es mi tarea, venir a volver a acomodar las sillas de los que hicieron el aseo, porque nunca estoy conforme, ¿verdad? Ya lo saben. Tengo mi
mis taras mentales y soy muy obsesivo con el acomodo de las sillas. Y si quieren lo discutimos personalmente. Pero llega Moy, llegan los muchachos y la hermana Cristina nos trae un taquito. Gracias, hermana. Gracias porque nos trae un taquito. A lo mejor nadie lo reconoce, hermana. A lo mejor nadie la festeja por ello. Pero esas tareas, esas pequeñas tareas son de bendición. Lo que hagas, a lo mejor tú repartes un folleto, repartes folletos. Toda pequeña tarea es una bendición en el reino de Dios. No te desanimes, tú estás sirviendo al Rey. ¿Sí? Tú estás sirviendo al Rey. Y dice la palabra, y con esto quiero cerrar el mensaje. Dios no es injusto y no olvidará el trabajo que ustedes han hecho, ni el amor que le han demostrado al ayudar a su pueblo y al que ustedes siguen ayudando. Que el Señor bendiga la labor que cada uno realiza dentro de la obra de Dios y en sus familias, hermanos, en sus familias. Si está bien su familia, eso se va a reflejar en la iglesia. Si usted, uno de marido cabezón, no reconoce, no aplaude, no festeja lo que usted hace, sepa que Dios lo está haciendo. Si sus hijos a veces son ingratos, no le agradecen a usted papá, a usted mamá, usted sígale sirviendo, está transformando el corazón y la mente de ellos. ¿Sí? Sígalo haciendo. Ahora, de paso, enséñeles a ser agradecidos. ¿Sí? Pero hermanos, vamos a seguir sirviendo. Que no nos desanime, el servir a nuestras familias, el bendecirlos, el trabajo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. Porque eso va a traer fruto, resultado en la vida de sus hijos. Pueden ir pasando los muchachos de alabanza. Hermanos, no deje de servir. Si en su vecindario, si usted en la escuela, usted es colaborador en la primaria, en el kinder, y los demás papás no van, pero usted va y limpia el salón de la clase de su hijo, o va y pinta las paredes del salón de la clase de su hijo, sígalo haciendo. Si se anotaron 15 y nomás llegaron usted y otros 2, sígalo haciendo. Dios lo ve. El servicio, hágalo como para el Señor. No lo haga como nada más porque su hijo está ahí o por la escuela. Usted lo está haciendo primeramente para el Señor. ¿Sí? Lo que usted haga. Es más, incluso en su trabajo usted va a recibir una paga. Pero hágalo primeramente como para el Señor y va a haber la bendición, hermanos. Va a haber la bendición que usted va a recibir en su vida. Vamos a seguir sirviendo, hermanos. Seamos herreros, seamos albañiles, seamos plomeros, seamos carpinteros, seamos los que hacen el aseo en el reino de Dios. Vamos a hacerlo. Que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Puestos de pie, vamos a orar y agradecer a Dios el tiempo de la meditación de esta mañana. Señor, gracias, Padre, porque nos da el privilegio, el honor, Padre, de servir en el reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos da, Señor, de servirle a usted y servir a nuestros hermanos, servir a nuestra familia, servir a la sociedad. Gracias, Padre. Gracias porque nos da ese privilegio. Y Señor, que cuando lo hacemos, Padre, usted nos ha enseñado que nos parecemos a Jesús, nuestro Maestro, Rey y Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, por la dicha, Señor, de ser llamados también sus siervos. Gracias, Padre. A usted la gloria, Señor. Ayúdenos a seguirlo haciendo con amor, con generosidad, de buena voluntad, Padre. Contentos, alegres, Padre. Cualquier tarea que hagamos en su obra, contentos, alegres, Señor, de tener el privilegio de servir en el palacio del Rey. A usted la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Anoche conversaba y ponía este comentario, creo que alguna vez lo he dicho en el púlpito, no estoy seguro. Antes de que Jesús fuera aprendido, hermanos, se reunió con sus discípulos y tuvieron una cena, ¿se acuerdan? Pero en aquella ocasión Jesús tomó, hizo un lebrillo, un cubo, una tina con agua, tomó una toalla, se ciñó con ella y agachándose, inclinándose, lavó los pies de los discípulos. Los pastores que somos tenemos facilidad de palabra y sabemos un poquito de la motivación y de pues ilustrar y trabajar con audiencias. A veces
le agregamos a la historia y le rebuscamos y le sacamos, buscamos ponerle flores a la historia, que del griego tal y que acá y que de acuerdo a la costumbre. Todo eso es también para tratar de construir la fe de los hermanos. Pero si usted lee la historia, Jesús no dijo, analicen esto, saquen un sermón y expónganlo a la audiencia y explíquenles que sí. Jesús no le dijo a sus discípulos, dijo, hagan ustedes lo mismo, sencillo. Es a lo que nos está llamando el Señor. Ciertamente hoy no acostumbramos lavar los pies, pero lo que nos está llamando el Señor es a servir. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, servir de todo corazón. Sea usted organizando un bazar, organizando las despensas, llevando las despensas, en lo que sea, sígalo haciendo. Es para el Señor. Acomodando sillas, llegando temprano para servir a los demás, sígalo haciendo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Dejo lugar al grupo de alabanza.